Qué gozo es saludarles, mis queridos hermanos, y darles la bienvenida a este tiempo especial donde estaremos haciendo memoria de la persona y obra de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, en la Cena del Señor. Y después tendremos nuestro acostumbrado estudio bíblico, en esta ocasión continuando con el tema de Apocalipsis. Antes de comenzar la Cena del Señor, estoy seguro que todos nosotros estamos conscientes de que este domingo es un día especial para nuestro país. La población está votando para elegir al nuevo presidente. Y ciertamente esto en algunos casos trae bastante ansiedad, porque solemos pensar que tal persona es la que conviene y si eso no ocurre, que vamos a estar en graves problemas. Pero con relación a eso, me gustaría citar lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No hay motivo para estar en preocupación, en ansiedad en cuanto a quién va a ser elegido presidente de nuestra nación. Dios está en control y Él sabe lo que hace, y lo que Él hace siempre será lo mejor, aunque de pronto a nosotros no nos parezca así. Él tiene sus propósitos para todo lo que hace y Él va a poner a la persona que va a cumplir con esos propósitos diseñados soberanamente por Él. Así que les animo a estar confiados, a estar dependiendo del Señor, y la promesa de este pasaje bíblico es maravillosa. Dice que el Señor Jesucristo guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Qué bueno, eso es lo que queremos para todos nosotros. Muy bien, hablando de la Cena del Señor, entonces no olviden que es necesario tener un lugar tranquilo para estar concentrados en lo que estamos haciendo en la adoración al Señor. Y además tener listos los elementos, el pan y la copa, para participar de ellos en el momento indicado. Así que permítanme una corta palabra de oración dando inicio ya a la Cena del Señor. Amado Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo especial que nos permites vivir una vez más este domingo, primer día de la semana. Queremos acercarnos a ti para adorarte, para alabarte, para bendecir tu precioso nombre. Queremos estar también en la presencia de nuestro amado Salvador. Señor Jesucristo, tú te entregaste a ti mismo para recibir el castigo que nosotros como pecadores merecemos. Gracias por esa obra maravillosa. Gracias que a través de tu muerte, amado Salvador, hoy nosotros podemos disfrutar de perdón eterno de pecado y un día vamos a estar morando eternamente junto a ti. Qué bueno, Señor, que tú no quedaste en una tumba después de haber sido sepultado. Tú estás vivo, resucitaste al tercer día y estás presente en todo lo que hacemos. Estás morando en la vida de los que te hemos recibido como Salvador. Estás recibiendo la gloria y la alabanza, la gratitud de este pueblo tuyo que es redimido por tu preciosa sangre. Recibe la adoración, recibe la honra. Amén. De paz inundada, mi senda ya esté. Oh, cúbrala, oh mar, mi aflicción, mi suerte cualquiera que sea.
Muy buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por favor, si me pueden acompañar al libro de Levítico, el capítulo 17, el versículo 11. Bueno, en especial yo les quiero compartir una estrofa de un himno. Mientras ustedes lo buscan en este versículo, Levítico 17:11, el himno se titula "A Dios sea la gloria". La primera estrofa textualmente dice: "A Dios sea la gloria que al mundo Él dio, a su Hijo bendito que por nos murió, expió los pecados de quien en Él cree y abriónos la senda hacia Dios por la fe". Bueno, los que conocen el resto de la letra podrán evidenciar y corroborar que existe un concepto real acerca de la sangre en relación a nuestro Señor Jesucristo. El concepto real también lo encontramos en la Biblia de manera más directa. Pero si no existiera este concepto real de la sangre, y no hablo en especial en el himno, sino en la Biblia, si no existiera ese concepto real de la sangre, nosotros perderíamos muchos beneficios que en la actualidad gozamos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos puede ser que no existiría esa esperanza de una relación directa con Dios. No existiría pues la relación como tal, hijo a padre. Tampoco no existiría la seguridad de salvación. Tampoco no tendríamos esa confianza de que nuestras oraciones sean escuchadas por el Padre. Pero todo esto lo gozamos gracias a Dios. Tenemos una esperanza de que somos hijos de Dios. Tenemos la seguridad de salvación y también la confianza de que nuestras oraciones son escuchadas por el Padre, siempre y cuando las pidamos como son, ¿no? Si bien las escrituras nunca tratan de evadir el tema de la sangre, porque ya desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, de hecho es uno de los temas que más se trata, tanto en acontecimientos históricos o como acontecimientos importantes en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, lo que Él padeció en la cruz. Pero en el capítulo 17 de Levítico, el versículo 11, ya se instaura un nuevo sistema sacrificial de adoración establecido por Dios. Dice la palabra del Señor: "Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona". Bueno, aquí el término de expiación viene a ser, en otras palabras, como una cobertura o algo relacionado, parecido. En sí, aquí, como les mencionaba, ya se instaura un nuevo sistema sacrificial de adoración establecido por Dios, donde los pecados de la humanidad son pagados o son cubiertos, como les decía, por sangre de animales inocentes. Si bien este proceso no era muy fácil, ya que cada persona que iba a confesar sus pecados debía presentar lo mejor. Primero debías dar un animal que sea inocente, puro, sin mancha, lo mejor que tú tengas, en otras palabras. Y este sistema lo podemos ver en el Nuevo Testamento, pero de una manera muy semejante, pero de una manera especial, ya que este animal iba a ser el papel de nuestro Señor Jesucristo. Él fue nuestro Cordero sin mancha, puro. Él vino acá sin pecado, y de antemano Él ya fue anunciado además por profetas y personas también importantes en el transcurso de su vida, anunciaron de que Él era el Cordero. Lo podemos evidenciar en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 29 y 30. Aquí vemos un encuentro de Juan el Bautista con Jesús. La palabra del Señor dice: "El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo". Aquí podemos ver que de antemano, antes de la fundación del mundo, ya fue conocido, ¿no? Como lo podemos evidenciar en el Evangelio de Juan. Y aquí vamos a ver acerca de un plan de redención que en sí era el derramar la sangre. Lo podemos ver más claro en Primera de Pedro. Por favor, si me pueden acompañar, el capítulo 1, versículos 18 al 20.
Primera de Pedro 1, 18-20. La palabra del Señor dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Aquí podemos ver muy claro de qué trataba este plan de redención, de que nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra y cuál era su fin. Con esto podemos evidenciar muy claro de que Jesús no era un solo hombre, sino que Él era el Hijo de Dios, revestido de manera humana, o sea, de carne y hueso. Su nacimiento fue de manera sobrenatural, ya que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen. Esto da que ningún pecado fue transferido a Él a través de un Padre terrenal. Jesús fue el Cordero perfecto e inmaculado. La suya fue la única vida perfecta y por lo tanto el único sacrificio adecuado por la culpa de toda la humanidad. Y para terminar esta parte, lo que yo les quiero compartir el día de hoy sobre qué era Jesús, la sangre de Jesús, que tiene un poder real y especial. Voy a terminar con la segunda estrofa de A Dios sea la gloria, que dice: la sangre de Cristo la obra efectuó, ya para el creyente perdón alcanzó. Si en Cristo confía el más vil pecador, perdón en el acto le otorga el Señor. Amén, hermanos. Mi fe descansa en buen lugar, no en una religión. Confío en el viviente Rey, pues Él murió por mí. Y no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que Él murió por mí. Me basta que Él es Salvador, que ya no hay que temer. Soy pecador, mas voy a Él, que no me apartará. Y no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que Él murió por mí. Su voz me da seguridad, en su palabra fiel. Mi fe descansa en buen lugar, en Cristo mi Señor. Y no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que Él murió por mí. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. El sacrificio que hizo el Señor Jesucristo entregando su vida por nosotros, por nuestros pecados, fue la obra más perfecta, más maravillosa y suprema que pudo haber hecho el Señor Jesús, haciendo posible esto, sacarnos de la esclavitud del pecado. Y les invito, hermanos, a que revisemos en el libro de los Romanos el capítulo 6, desde el versículo 7 al versículo 10, nos dice la palabra del Señor. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Es maravilloso, hermanos, pensar en esta verdad de que el pecado ya no tiene más derecho sobre nuestras vidas, no tiene más dominio sobre nuestras vidas. En lo espiritual, nosotros somos vencedores, somos victoriosos, aunque tal vez en la práctica tengamos alguna tentación, tengamos alguna falta, nosotros podemos acudir con toda confianza hacia nuestro Padre Celestial, hacia nuestro Señor Jesús. Y habrá quienes crean o piensen que
tal vez la muerte del Señor Jesucristo constituyó un fracaso o tal vez una derrota, pero no supieron que al resucitar el Señor Jesucristo de los muertos, prácticamente venció a la muerte, convirtiéndose en una victoria de la cual nosotros somos acreedores y partícipes, una victoria de la cual también somos privilegiados. Nosotros ya no dependemos más del pecado, hermanos. Como nos dice aquí, que ya perdió potestad, perdió poder sobre nuestras vidas. De esta manera, hermanos, nosotros tenemos el gozo de que el Señor Jesús, de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, y en el momento en que nosotros tal vez cometamos alguna falta o tal vez alguna tentación o vayamos tal vez a cometer o dar un paso en falso, nosotros tenemos ese respaldo de que el Señor Jesús que mora en nosotros, el Espíritu Santo de Dios mismo, nos impide, nos ayuda a evitar caer y dar tal vez un paso en falso, nos ayuda a ver más allá de la consecuencia que puede tener el pecado. Gracias a Él, nosotros no podemos ya depender del pecado, hermanos. Y de esta manera, asimismo, nosotros debemos tener muy en cuenta de que la obra del Señor Jesús nos abrió la entrada, nos dio libre acceso a la presencia misma de Dios, a la presencia misma de nuestro Padre Celestial, ya con una nueva vida en Cristo, y asimismo disfrutar de esta vida, hermanos. Nosotros anhelamos siempre el crecimiento espiritual en nuestro Señor Jesús, el crecimiento constante en la palabra de Dios, que nos ayude a alcanzar un nivel, el que anhelamos. Creo que todos anhelamos a tener un nivel más alto en crecimiento y así llegar a esa plenitud, a esa estatura que tiene el varón perfecto como es el Señor Jesucristo. Tenemos ese anhelo de llegar a esa estatura con libertad, con humildad, con santidad y con el carácter mismo, siendo imitadores del carácter de nuestro Señor Jesús. Ahora somos libres en Él, no libres tal vez como tal vez para hacer lo que nos convenga o tal vez lo que nos plazca. Es una libertad genuina, una libertad real que nos permite tener el gozo y entrar en la presencia misma de nuestro Señor Jesús y de nuestro Padre Celestial. Es todo cuanto, hermanos, les quería compartir, y en el momento de participar de estos símbolos en la Cena del Señor, lo hagamos meditando profundamente en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que significa para nuestras vidas el tomar la Cena del Señor, el ponernos a cuentas con Él y ser privilegiados y tener el gozo de estar en su presencia. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les derrame bendiciones rica y abundantemente. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar por el primer símbolo, que es el pan. Les recordamos que estamos invitados a participar de la Santa Cena todas aquellas personas que le hemos recibido al Señor Jesucristo por fe como nuestro único y suficiente Salvador, y que hemos sido bautizados en agua. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, el versículo 26. Recordando, en aquella noche, en el aposento alto, el Señor Jesucristo dijo: y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. De la misma manera, abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 53. El versículo 4, 5 y 6, el Señor nos dice: ciertamente llevó Él, hablando del Señor Jesucristo, nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, hablando del Señor Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Recordando de una manera espiritual, recordando que el Señor Jesucristo, clavado en esa cruz, su cuerpo fue molido, su cuerpo fue partido, su cuerpo fue, el profeta Isaías dice que su rostro fue desfigurado. Con esto en mente, de una manera solemne, alistemos el símbolo para partir el pan. Oremos, estimados hermanos. Señor y Dios, queremos darle las gracias por este nuevo día de vida. Gracias, Padre, por invitarnos a participar de la Santa Cena, Padre. Y hacemos memoria, como dice su palabra. Hacemos memoria, Padre, que en aquel día usted, clavado en esa cruz, pagó el precio de nuestros pecados. Su cuerpo fue molido, su cuerpo fue partido. Y su palabra nos dice, Padre, que por su llaga nosotros fuimos curados. Padre, bendiga este símbolo, Padre, y esto lo vamos a hacer mientras estemos aquí, mi Señor, en este mundo. Gracias, Padre, por este símbolo. Bendígalo, Padre, y oramos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Buenos días, queridos hermanos. Antes de orar por la copa, les invito a abrir nuestras Biblias en Mateo 26, versículos 27 y 28. La palabra del Señor dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Como podemos ver, hermanos, pues con el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo se ha generado este nuevo pacto, nos dice nuestro Señor. Y también gracias a esta sangre derramada de nuestro Señor tenemos el perdón de los pecados. Así es que oremos, hermanos, por este segundo símbolo en agradecimiento a nuestro Señor. Oremos. Bendito Padre, amado Dios, queremos agradecerte por esa gran obra hecha en la cruz, por el derramamiento de tu sangre, Señor Jesús, que nos hace entrar en este nuevo pacto que has generado, amado Padre, y también con ese derramamiento nos das el perdón de pecados, mi Dios. Gracias por tu inmenso amor, gracias por morir en la cruz, gracias por ser nuestro Señor, a quien debemos todo nuestro ser, a quien debemos nuestra vida. Te amamos, Padre, te bendecimos y te rogamos, Señor, que nos sigas guiando, que sigas guiando nuestra iglesia, que sigas guiando, Señor, a cada uno de nosotros que somos tus hijos, y que sigas tú, amado Padre, haciendo tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Buenos días, mis hermanos. Antes de orar por las ofrendas, les invito a que me acompañen al libro de Marcos en el capítulo 12 de los versículos del 41 al 44. La palabra del Señor dice así: Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando Jesús a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que esta viuda no escatimó ni se guardó nada para ella. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ella sabía que lo que estaba dando, lo estaba dando para nuestro Padre Celestial, para la extensión de su reino. Queridos hermanos, les invito a que sigamos el ejemplo de esta viuda y nosotros podamos ofrendar de corazón, con un corazón generoso, dadivoso, pensando que lo que estamos dando es para nuestro Padre Celestial. Oremos, mis hermanos. Bendito y amado Padre Celestial, le damos gracias porque usted nos ha permitido que ofrendemos para la extensión de su reino. Le pido, Padre Celestial, que ponga en el corazón de cada uno de los hermanos el ofrendar como para usted, no de lo que le sobra, sino, Padre Celestial, con amor. Bendiga estas ofrendas que van a servir para el mantenimiento de toda la iglesia y de los hermanos. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Lo dejamos en el sagrado nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Podemos
vida, aunque el mundo pasará, tu verdad no cambiará. La historia deja ver, todo lo puedes hacer, verdadero y fiel. En la adversidad y en la tempestad, mi alma firme está. Tu palabra, oh Dios, permanecerá, nunca fallará. Tú has sido siempre fiel a mí. Tú has sido siempre fiel a mí. Del amanecer al atardecer yo te alabaré. Tú has sido siempre fiel a mí. Mi fe yo pongo en Cristo, mi ancla firme está. Él es mi esperanza, nunca me fallará. Mi fe yo pongo en Cristo, mi ancla firme está. Él es mi esperanza, nunca me fallará. Mi fe yo pongo en Cristo, mi ancla firme está. Él es mi esperanza, nunca me fallará. Nunca me fallará. Tú has sido siempre fiel a mí. Tú has sido siempre fiel a mí. Del amanecer al atardecer yo te alabaré. Tú has sido siempre fiel a mí. Bien, hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de Apocalipsis. Es un enorme privilegio estar juntos compartiendo este tiempo a la luz de la palabra del Señor. Recuerde que ya estamos ubicándonos en el capítulo 19 y hoy nos vamos a concentrar desde el versículo 7 hasta el versículo 10 de nuestro estudio. ¿De qué vamos a hablar en este día? Pues vamos a hablar acerca de las bodas del Cordero. Para esto vamos a entender claramente que es un aspecto muy importante este evento que lo tenemos registrado desde el versículo 7 hasta el versículo 10 que habla acerca de las bodas del Cordero. ¿Cuál Cordero? De aquel Cordero que fue inmolado, que con su sangre preciosa nos hizo para Dios, dice, reyes y sacerdotes, ¿no es cierto? Eso decía en Apocalipsis 5. Pero aquí ya vemos el evento en sí. Recordemos que la semana anterior habíamos hablado acerca de esos tres grupos de adoradores que en cierto modo proclamaban, ¿no? Diciendo, adorad al Señor, adorad a Dios, con esta expresión, aleluya, ¿no es cierto? Que lo habíamos notado. Pues bien, ahí vemos que había y se concentraba la adoración de estos tres grupos. Y cuando nosotros miramos lo que dice el versículo 7, nos introduce a lo que vamos a hablar con respecto a las bodas del Cordero. Vamos juntos a revisar lo que dice el versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Gocémonos y alegrémosle, y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aquí notamos que la esposa dice se ha preparado a las bodas del Cordero. Pues bien, aquí vemos tres expresiones muy claras que comienza el texto. Dice claramente, primero,
dice, gocémonos. Segundo, dice, alegrémonos, y termina con la última frase, démosle gloria. Estas tres expresiones que notamos aquí, ¿no es cierto? Vemos que lo único que se está haciendo es que hay una invitación a una adoración. ¿Por qué? Porque va orientada estas expresiones a esos grupos de adoradores que nosotros habíamos visto la semana anterior. Entonces ellos, este grupo de adoradores que decían aleluya, adorad al Señor, bueno, ustedes tienen que gozarse, dice que también deben alegrarse y sobre todo darle la gloria al Cordero. Entonces, cuando hablamos de ese gocémonos, que dice aquí claramente la expresión, habla de una alegría totalmente intensa, fuerte, que no es solamente un gozo pasajero, es un gozo que se tiene y ese gozo produce, obviamente, la adoración al Señor. Ese gozo, esa alegría inmensa me lleva a adorarlo y decirle aleluya, alabar al Señor. Esa es la primera expresión. Cuando vemos, en cambio, la expresión que dice alegrémonos, del versículo 7 que estamos estudiando, habla de ¿qué? De una alegría, en cambio, que se desborda. Es desbordante. No hay manera más de mostrar la alegría. Y la tercera expresión que encontramos, que dice démosle gloria, habla de que del cumplimiento del plan de Dios en relación a ¿qué? A su iglesia, y por eso Él es digno de ser glorificado. Entonces, de esta manera nosotros podemos entender por qué cuando se introduce Juan, ¿no es cierto?, en esta visión para hablarnos de las bodas del Cordero, nos muestra que realmente hay una alegría, hay un gozo, hay que darle gloria al Señor. Él ve un estado de las personas en un gozo total. ¿Por qué? Porque el Señor está cumpliendo sus propósitos. Y eso es algo lindo que nosotros debemos entender ya de entrada, ¿no? Y en esta introducción, porque muchas ocasiones en nuestras vidas pasan situaciones que son complicadas y las hemos vivido. Y a veces nosotros decimos, Señor, pero ¿qué es esto? ¿Por qué lo permites? Bueno, Dios tiene un plan, quiere enseñarnos ciertas cosas y nosotros debemos sujetarnos al plan que Dios va a establecer en su santa y divina voluntad para cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros podamos adorarlo. Y que nuestra alegría no dependan de las circunstancias, de acciones o de personas o de situaciones, sino que nuestra alegría está puesta ¿en quién? En aquel Cordero que me dio vida y que nos ha dado alegría. Y no importa las situaciones que puedan pasar, mi gozo no depende de eso, sino depende y se desborda mi alegría, ¿no? Y le doy la gloria porque yo sé que Él, Señor, es el que va a ocupar y me va a dar esa satisfacción. El problema, ¿cuándo tenemos? El problema tenemos cuando nosotros pensamos que la alegría debe ser producida por el cambio de situaciones, por personas, y no enteramente del Señor. Cuando nuestro gozo depende enteramente del Señor, nosotros nos sujetamos del Señor. Y cualquier sea la situación, yo puedo decir, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque me estás dando alegría y aunque no comprenda lo que tú estás haciendo en tu voluntad, yo quiero adorarte. Esa es la adoración correcta y eso es lo que llena el corazón de gozo al creyente. Pues bien, entonces decíamos, obviamente, que todo esto encierra este acontecimiento, ¿no es cierto?, de lo que es las bodas del Cordero. Y dice acá, al terminar el texto, dice claramente, hermanos, que la esposa se ha preparado. Ahora es interesante ver lo que dijo el Señor Jesucristo con relación a este acontecimiento. El Señor Jesucristo, ¿no?, lo mencionó. Un versículo que conocemos, que es muy conocido, está en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Y no solamente es el primer versículo que dice claramente, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, obviamente creed también ¿en quién? En mí. Seguimos con el versículo 2 y 3, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice el texto, yo os hubiese dicho, voy pues ¿a qué? A preparar un lugar para vosotros, a preparar, tomen en cuenta eso. Y si me fuere y os prepararé el lugar, dice, vendré otra vez, la promesa, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros
también estéis. Esta es la referencia clara que tenemos y contundente de la promesa del Señor que va a buscar a su esposa. ¿No es cierto? La iglesia, que aquí nosotros lo conocemos. ¿Por qué? Porque eso es lo que en este caso simboliza a la esposa. La iglesia la cual Él compró y pagó con su sangre, y ahí está incluido usted y yo. Y el Señor aquí va a celebrar su boda, ¿no? El Cordero con la iglesia, y eso es algo importantísimo. Ahora bien, si nosotros ponemos en nuestra mente, ¿no?, el concepto de una boda, es increíble, ¿no? Cuando uno dice, alguien se va a casar. Pues bien, nosotros decimos, alguien se va a casar y le llega una invitación. Y rápidamente por nuestra cabeza, ¿qué es lo que empieza a pasar por nuestra mente? Bueno, empezamos a pensar, bueno, tenemos que ir bien elegantes, obviamente, ¿cómo estará el novio? ¿Cómo estará la novia? ¿No es cierto? ¿Quiénes nomás están invitados? Uy, qué rica comida vamos a tener. O de pronto la torta, ¿cómo será? Hay tantas cosas que uno piensa, ¿no es cierto? Pero también, a los que ya somos casados, viene también, cuando hablamos de una boda, a nuestra mente el hecho de pensar en nuestra boda. Y cuando pensamos en nuestra boda, siempre incluyen varios elementos, ¿no? Yo, el novio, mi esposa, la novia que llegó, ¿no es cierto? Cómo fue la ceremonia, los invitados, nos viene a la mente. También la comida que tuvimos, la torta, los chistes, los acontecimientos que pasaron allí, ¿no es cierto? Mientras nos casamos, y sobre todo el famoso y muy conocido y esperado beso de los novios, ¿no es cierto? Allí es cuando nosotros nos concentramos y decimos, qué excelente, qué espectacular que es pensar en una boda. Y eso es lo que también los chicos, obviamente, de pronto los chicos que todavía no han pasado por esta linda experiencia también a veces piensan y están considerando, algún momento yo también me voy a casar y cómo quiero mi boda. Y siempre pensamos que la boda que uno tuvo fue la mejor. Y eso es algo que nosotros no debemos olvidarnos. Entonces, cuando nosotros miramos claramente lo que el texto nos está diciendo en el versículo 7, viene a nuestra mente lo importante de este acontecimiento, ¿no? ¿Cómo se va a reflejar? ¿Cómo va a estar enfocado toda esta boda? Y en cierto modo, digámoslo así, ¿no?, hay ciertas inquietudes y ciertas preguntas que empezamos a hacernos en relación a las bodas del Cordero, ¿no es cierto? Y eso es lo que queremos despejar de acuerdo al texto bíblico. Lo primero que podemos notar es una pregunta muy importante. ¿Qué son o qué es las bodas del Cordero? En realidad, ¿qué son? Bueno, cuando nosotros miramos o preguntamos realmente qué son las bodas del Cordero, nos muestra claramente que la iglesia de Cristo se refleja como la esposa. Y vemos acá al Cordero, dice acá, como el esposo. Estamos celebrando la unión, la comunión ya única e inseparable de Cristo con su iglesia. Y que va a tener este evento importante y va a ser por la eternidad. Esto es lo interesante, esto es lo que realmente significa la boda del Cordero. El hecho mismo de ese compromiso, ¿no? Ese compromiso fiel, ese compromiso que va a ser eterno, ese compromiso que el Señor ahora lo está cumpliendo a la iglesia, a su esposa. Y eso es lo que significa las bodas del Cordero. Ahora, si bien es cierto, es importante tomar en cuenta que hay una analogía importantísima que Pablo muestra en relación a ¿qué? En relación a el matrimonio con la relación que tiene el Señor con su iglesia. Para esto vamos a ir brevemente a la carta a los Efesios, capítulo 5. El versículo 25 hasta el versículo 27 dice así la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla, tome en cuenta, a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí, si bien es cierto, Pablo está haciendo una recomendación importante y hace esa analogía para que los esposos entiendan, ¿no?, cómo debe ser esa relación con la esposa. Y aquí muestra que es una relación especial y que se muestra al esposo con el hecho de que debe amar a su esposa de una forma sacrificial, entregándose por ella.
Y acá es lo que notamos en las bodas del Cordero. Ahora bien, cuando nosotros avanzamos en el texto, nos damos cuenta que el texto está hablando acerca de una boda. Entonces nuestra mente brevemente tiene que ir a todo lo que llevaba una boda en que en los tiempos de Juan, digámoslo así, ¿no? Y ahí notamos que las bodas en ese contexto, ¿no es cierto?, de las bodas que se celebraban allí en Israel y también en Oriente, esta celebración normalmente siempre constaba de 4 pasos o sucesos, digámoslo así, que eran importantes tomar en cuenta para celebrar la boda. Lo primero, por ejemplo, ¿qué se hacía? Se formalizaba la boda. Lo primero que pasaba en la boda era que era formalizada. También se la conocía como el contrato de boda. ¿Qué era esto? Bueno, aquí vemos que los padres, tanto del novio y de la novia, formalizaban el compromiso, ¿no es cierto? La boda de sus hijos. Podía ser esto cuando eran niños o cuando eran jóvenes, pero ellos eran los que formalizaban. Lo interesante es que también luego de esto, que ellos ya se hacía el contrato, dentro del contrato se pagaba lo que se llamaba la dote, ¿no es cierto? ¿A quién? A los padres de la novia, ¿no? ¿Cómo? Para que se pueda ya establecer. Era algo muy importante y eso no era un compromiso que se debía romper. ¿Por qué? Porque ya se hizo, se formalizó la boda y ya el contrato estaba hecho. Cuando nosotros pensamos en la figura, ¿no es cierto?, del Señor Jesucristo, del Cordero con la novia, nosotros vemos que el contrato sí existe. ¿Entre quién? Entre Cristo y su iglesia. Y Cristo paga la dote. ¿Y cuál es la dote? La sangre del Señor, derramada por cada uno de nosotros. Como dice Pedro, la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Imagínense, somos redimidos, y el Señor paga la dote. Mire cómo Él mismo se esfuerza. Y esa es la figura, ¿no? La comparación que nosotros tenemos en relación a lo que se celebraba en las bodas de Oriente. Bueno, lo primero que dijimos era formalizar la boda. Lo segundo que se hacía era lo que se conocía como el desposorio. El desposorio, como en este tiempo también podríamos decir que se aplica. ¿Por qué? Porque el desposorio vendría a ser los preparativos de la boda. Cuando los chicos obviamente oficializan, ¿no?, su compromiso después de ser novios, ellos dicen, bueno, de aquí a un cierto tiempo vamos a esperar para hacer los preparativos. Pues bien, el desposorio, que era la segunda etapa de las bodas allí en Israel y en Oriente, consistía en eso, en el hecho de hacer preparativos. ¿Cuáles eran estos preparativos? Lo primero es donde vemos que la novia se preparaba para una vida familiar, para saber que ella iba a estar en un hogar nuevo. Entonces, obviamente, era adiestrada con todas las habilidades que ella necesitaba conocer para ese momento y también tenían un tiempo prudencial para ver su pureza, que sea una novia que realmente está comprometida, ¿no?, con lo que va a hacer. No es alguien que de pronto se comprometió y está con otro chico. No. Ese tiempo se daba para esos preparativos, que ella se prepare para lo que iba a poder formalizar ya un hogar, ¿no es cierto?, y mantener su pureza. Era algo muy importante. Eso en relación a la novia. En cambio, en relación con el novio, con el chico, era interesante que durante este tiempo él construía su casa donde iban a vivir. Es interesante, ¿no es cierto? Si algún chico estaba mirándonos, puede decir, en ese tiempo era así, sí. Si tú decías, me voy a casar, pues bien, tienes un tiempo para preparar, no los preparativos de tu boda, sino realmente preparar tu casa. Y tenías que construir tu casa con la ayuda de varias personas en ocasiones, o en ocasiones también la familia le ayudaba, ¿no es cierto? Ahora, esta casa, por lo general, se encontraba junto a la casa de los padres. Van a pensar, uy, pobre novia, vivir al lado de los suegros, ¿no es cierto? Un poco complicado, pero bueno, era parte de la costumbre. Pero el chico tenía que preparar el lugar. Y eso también nos muestra algo interesante, ¿no? Cómo los preparativos nos ayudan a fijarnos claramente la responsabilidad que tenemos cuando nos vamos a casar. Por eso cuando los chicos en la iglesia quieren casarse, siempre decimos, ¿tienes lo básico? ¿Tienes lo básico para sostener a tu esposa?
lo básico que es, ¿no? Tienes un mini departamento, las cosas esenciales, una cocina, ¿no es cierto? Que es importante la cocina, aunque recuerdo que cuando yo me iba a casar, lo primero y más importante era una tele. No lo hagan así. Lo importante es una cocina, 2 platos, donde vamos a cocinar, ¿no es cierto? Una cama donde dormir, ¿no? Una mesita, lo básico. Y sobre todo un trabajo para sostener ¿a quién? A la esposa. Entonces se hacían estos preparativos, cosa que si en este tiempo el chico no lograba, bueno, no podía casarse. Por eso, normalmente el desposorio que llamamos duraba aproximadamente 1 año, siempre. Pero si faltaba algunos detalles, podía avanzar 2 o 3 años para esperar, pero tenía que cumplirse con eso. En la figura de Cristo con la iglesia, nosotros vemos que cuando hablamos de este desposorio, estamos en el tiempo, ahora digamos así, la iglesia en el tiempo del desposorio. ¿Por qué? Porque el Señor aún no ha venido a buscarnos. Y como decía en Juan, Él fue a preparar un lugar para nosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire la responsabilidad, la figura hermosa del desposorio, mostrando el Señor Jesucristo el amor por su iglesia. Y el hecho de saber que nos quiere tener y nos quiere tener a su lado, con mucho amor. Lo tercero, dentro de las bodas, ¿qué era lo que se hacía? Ya habíamos visto, ¿no? Lo que era la formalización, ¿no? De lo que es el contrato de la boda, vimos también lo que era el desposorio, y ahora también notamos que había la ceremonia. Después del desposorio en sí, ya venía la boda. Bueno, ¿en qué consistía la boda? Lo primero que hacía el novio, dejaba su casa, ¿no es cierto? Y lo interesante es que dejaba su casa y con sus amigos iban en procesión. ¿A dónde? A la casa de la novia, ¿no? Y ellos lo escoltaban luego ¿hasta dónde? Hasta su casa, ¿no? Donde ellos iban a vivir, ¿no? Se la llevaba y ahí había una procesión y los amigos y todo increíble. Ahora, cuando hablamos de esto, cabe acotar, digámoslo así, ¿no? Que hay un pasaje importantísimo que notamos que el novio, el Señor Jesucristo, ¿no? El Cordero, él va a ser acompañado de su amigo. ¿Cuál era su amigo? Pues Juan Bautista. ¿Por qué? Porque la referencia que tenemos acá dice claramente en el Evangelio de Juan. Le invito a que vayamos juntos al Evangelio de Juan, capítulo 3, el versículo 29. Tenemos aquí un texto que es importante tomar en cuenta en relación a lo que Juan dijo. Dice así: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y aquí vemos claramente que Juan Bautista, ¿no? Como amigo, se muestra como amigo del esposo, quien lo va a acompañar. Él va a estar ahí también, como amigo del esposo, se aplica el texto. Ahora, cuando Juan Bautista obviamente pronuncia, ¿no?, estas palabras, la iglesia era una entidad, digámoslo así, ¿no?, desconocida en el plan de Dios en ese momento, obviamente, ¿no?, cuando Juan dijo esto. Ahora, sin embargo, hay que tomar en cuenta que estamos familiarizados con las revelaciones que Pablo muestra acerca de ¿qué? Acerca de la iglesia como la esposa de Cristo. Esto lo tenemos reflejado en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2, en Efesios 5, como habíamos mencionado, ¿no es cierto?, 25 al 27. Entonces, debemos tomar en cuenta también que Israel había despreciado y había desaparecido de esa escena, ya no como la novia de Cristo o del novio. ¿Por qué? Porque lo habían despreciado, ¿no es cierto? Y el Señor, al momento que ve que es despreciado, en consecuencia vemos que había tomado una novia diferente, ¿no es cierto? Y la novia que él tomó es la iglesia. Y el gozo de Juan, que dice acá que era completo o pleno también, es porque sabía que estaba cumpliendo, ¿qué cosa? Fielmente su papel de amigo del esposo. Importante tomar en cuenta esto, ¿no? Ahora, si seguimos un poco dentro de lo que era ya la ceremonia que estamos hablando, debemos tomar en cuenta que la novia, cuando el novio iba para llevársela de su casa, ¿no es cierto?, de la casa de sus padres a su casa, ella no sabía cuándo iba a ocurrir esto, ¿no? Ella estaba ahí esperando. Luego iban juntos, ¿no es cierto?, a su nueva casita, donde iban a celebrar la ceremonia. Y dentro de la ceremonia se escribía un contrato legal, el contrato legal. Y en este contrato legal era importante ver que allí habían 2 testigos.
Y estos dos testigos no tenían que ser amigos o familiares llegados, o sea, muy cercanos de la familia, porque tenían que ser testigos que puedan ellos confirmar, ¿no?, que realmente ellos se estaban casando libre y voluntariamente, obviamente. Esto era conocido, como sabemos nosotros ahora, como los votos matrimoniales, ¿no es cierto? Donde realmente en los votos, ¿qué es lo que se hace? Se compromete uno a ser fiel, ¿no es cierto?, a cumplir con las obligaciones de los esposos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la muerte los separe. Y ahí notamos que en ese momento, obviamente, la novia, cuando ya llegaba el novio, ella ya sabía que era su momento, se arreglaba, ¿no es cierto?, para la ceremonia, se ponía muy guapa, y siempre eso pasa, ¿no es cierto?, cuando vemos nuestras ceremonias, vemos la novia muy, muy elegante, ¿no? Y ella se lleva todas las miradas y decimos, qué linda novia, ¿no es cierto? Y en ese instante, la ceremonia se llevaba a cabo, ¿dónde? En la casa donde ellos iban a vivir. Ahora, esta ceremonia siempre asistían, ¿quiénes? Los familiares directos, ¿no?, los más cercanos, padres, hermanos. Estaban los dos testigos que habíamos mencionado anteriormente y unos pocos amigos, no todos, pocos amigos que tenían que ser de confianza. Ahora bien, la ceremonia en relación de Cristo con la iglesia todavía no está, porque es un tiempo futuro. Pero eso puede ser en cualquier momento, porque esto sucede en la esfera celestial, ¿no es cierto? Pero esto todavía no acontece, pero está por cumplirse, ¿no es cierto?, cuando el Señor nos lleve. Pues bien, el cuarto punto de las ceremonias, ¿no?, como estamos viendo, ¿qué era lo que se tenía que hacer? Pues bien, lo que todos esperamos, el banquete, ¿no es cierto? Una buena ceremonia no puede terminar así nomás, debe haber un buen banquete, ¿no es cierto? Y lo último, obviamente, que se hacía era el banquete o la cena de bodas. Esto es algo importante. Y la cena de bodas, en cambio, se invitaba ahí sí a quién, a los amigos de la novia, los amigos del novio. Era una fiesta que podía durar de 4 días a 7 días. Y todo esto dependía de la posición económica, ¿no?, que podían establecer. Si tenían una buena posición económica, pues duraba unos 7 días. Y si no, pues unos 4 días era como lo mínimo, ¿no? Y claro, después de esto, ¿qué es lo que pasaba? Después de esta cena, de este banquete que duraba tanto, la pareja se retiraba donde, ¿no? Se retiraba ya para vivir en su casa e iniciar que una vida como pareja, como esposos, ¿no? Y en relación también viendo esto, todavía el banquete no se ha celebrado con nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor todavía no nos ha llevado. Entonces, esto está por cumplirse en un futuro, yo siempre digo, no muy lejano. Pues bien, esto entonces era lo que se hacía en las bodas, estos 4 pasos que se tenía, y lo vemos reflejado también. Eso para que entremos en contexto de lo que realmente Juan estaba queriendo explicarnos, cómo esta analogía se ve aquí y se muestra que es algo real, las bodas del Cordero, y con eso obviamente despejamos esa duda que teníamos, ¿no es cierto?, ¿qué son las bodas del Cordero y cómo se celebraban o cómo se va a celebrar?, ¿no es cierto? 2 ya casi se están cumpliendo, pero faltan 2 más, ¿no es cierto?, 2 eventos más que están para proyectarse en el futuro. Otra pregunta que podríamos formularnos en relación a las bodas del Cordero es, ¿cuándo se va a celebrar esta boda? ¿Cuándo? ¿Cuál es el tiempo? Entonces, para esto obviamente necesitamos, hermanos, ubicarnos en la línea escatológica de tiempo, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos claramente que estamos viviendo en la dispensación de la gracia o la dispensación de la iglesia. Y esta dispensación va a marcar algo importante cuando el Señor venga por nosotros en lo que conocemos como ¿qué? Como el rapto de la iglesia. Entonces, nosotros estamos viviendo en esta época. Cuando el Señor venga a buscarnos es el rapto de la iglesia, ¿no es cierto? Y a partir de allí, nosotros nos damos cuenta que acá en el mundo, lo que hemos estudiado, va a comenzar lo que llamamos el tiempo de la tribulación de 7 años. Pero eso que hemos analizado es acá en la tierra. Pero cuando la iglesia es llevada por el Señor en el rapto que conocemos, ahora los acontecimientos se trasladan a la esfera celestial. Por eso lo que decíamos en este caso, ¿no?, que la boda en sí del Cordero es en la esfera celestial. Entonces, cuando la iglesia es llevada por el Señor, lo que conocemos como el rapto, luego en esta esfera celestial, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros arriba? Sigue, ¿no?, lo que sigue después del rapto vendría a ser lo que conocemos como el tribunal de Cristo.
En el tribunal de Cristo, ¿qué finalidad tiene? La finalidad del tribunal de Cristo es el hecho de que el creyente va a ser recompensado. En el tribunal de Cristo no es para decir si eres salvo o no. No, no, no. Todos aquellos que fueron llevados por el Señor son creyentes salvos. Y en el tribunal de Cristo se van a pasar nuestras obras por fuego para ver si son purificadas y llevan gloria al Señor o simplemente se queman porque ha sido hecha con una mala motivación. Entonces el tribunal de Cristo tiene la finalidad, hermanos, de recompensar a cada uno según haya hecho en la tierra. Pues para esto vamos a dirigirnos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el versículo 10, y así dice la palabra del Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Con qué propósito? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces aquí notamos, ¿no es cierto? Viene el rapto de la iglesia, viene el tribunal de Cristo para recompensarnos por lo que hemos hecho, y así nosotros nos damos cuenta que luego del tribunal de Cristo, que el Señor nos ha recompensado, se va a celebrar las bodas del Cordero, no el banquete. Tome en cuenta eso, que es muy importante. Por eso si volvemos obviamente a Apocalipsis capítulo 19, entramos al versículo 8 y dice claramente el texto: y a ella se le ha concedido que se vista, ¿a quién? A la esposa, con lino fino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, aquí lo que notamos es que el vestido que tiene la novia, ¿no es cierto?, la iglesia de Cristo, es un vestido que dice que es fino, limpio y resplandeciente. ¿Y esto por qué? Es así, porque son las recompensas que nosotros hemos recibido del Señor allí en el tribunal de Cristo. Y todo eso es lo que adorna a la esposa, ¿no? A la esposa que es la iglesia. Alguien bien ha dicho en algún momento que el vestido que vamos a usar en el cielo está confeccionado con las obras que hacemos en la tierra, y tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque el lino fino viste a la iglesia en la ceremonia de las bodas del Cordero, y son acciones justas de los santos, dice ahí, ¿no es cierto? Son las acciones justas de los santos. Pues bien, entonces notamos que la ceremonia de la boda del Cordero se ubica después del tribunal de Cristo, y obviamente al final el banquete de las bodas. Otra pregunta que nos podríamos hacer en relación a las bodas del Cordero es: ¿para quiénes es la invitación? ¿No es cierto? Hay una boda, ¿quiénes son los invitados? El versículo 9 dice así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Lo que nos dice es que todos aquellos que son invitados son bienaventurados. Como bien sabemos, la palabra bienaventurado significa dichosos o muy felices, ¿no es cierto? Supremamente felices, súper alegres, diríamos así. Eso significa bienaventurados. Pues bien, los invitados son aquellos que van a estar felices, súper contentos, y son los llamados, dice, a participar de la cena de las bodas del Cordero. Entonces, si nosotros pensamos, ¿será la iglesia que es parte de esta invitación? Pues no, porque obviamente la iglesia ya está arriba, ¿no es cierto? Entonces no es la iglesia, descartamos la iglesia porque la iglesia es la esposa, es la novia de Cristo. Entonces, si la novia ya está allí, entonces la novia no puede ser invitada, es algo lógico. Entonces, la invitación, ¿para quiénes son? Para tres grupos importantes de creyentes. Los primeros, ¿quiénes son? Los santos del Antiguo Testamento. Ellos van a estar como invitados ya principales. ¿Quiénes también? Los santos de la tribulación, aquellos que murieron también son parte de los invitados. Y el tercer grupo son de estos creyentes que están vivos al terminar el periodo de la tribulación. Ellos son los que, el grupo de invitados para poder estar contentos, y son bienaventurados, dice ahí. Ahora, todos estos santos, ¿no es cierto?, aunque no pertenecen a la iglesia de Cristo, porque se están añadiendo, ¿no es cierto?, ellos serán los que engalanen, ¿no?, los que van ahí a adornar, digamos, con su presencia, invitados especiales, las cenas de la boda del Cordero. Es importante tomar en cuenta eso. Entonces ellos son los invitados especiales.
viene a nuestra mente otra pregunta, ¿no? ¿Cuándo y dónde tendrá lugar las bodas del Cordero? Pues bien, debemos tomar en cuenta que esto va a ser entonces al final de la tribulación, ¿no? Al final de la tribulación va a ser el tiempo de la cena, de la boda del Cordero también, y tendrá lugar esa cena ¿dónde? En la tierra. Bueno, luego vamos a avanzar un poco más en el estudio más adelante acerca de este tiempo especial. También algunos han mencionado que obviamente no solamente la cena, el banquete obviamente de esta boda del Cordero es aquí en la tierra, sino que también es la inauguración. ¿Por qué? Porque se está instaurando aquí, ¿qué cosa? El reino milenial de Cristo. Entonces es una sola fiesta, ¿no es cierto? Pero tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque el Señor ya viene a establecer su reino. ¿Y con quién? Con su iglesia, con los santos del Antiguo Testamento, con aquellos que murieron en la tribulación, con aquellos que quedaron vivos. Bueno, va a ser una nueva etapa. Entonces no solamente se celebra las bodas del Cordero, sino también se da inicio a ¿qué? A la inauguración del reino milenial de Cristo. Así llegamos a una revelación maravillosa que tiene un asunto muy particular en relación a lo que a Juan le pasó, ¿no? Aquí vemos la maravillosa revelación. En el versículo 10 dice así: y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pues bien, el capítulo 19, cuando llega a este versículo 10, nos hace notar que Juan estaba tan maravillado, ¿no es cierto? Estaba tan increíblemente impactado por lo que estaba mirando, ¿no? Algo increíble, me imagino que debe ser algo fabuloso, pero lo lindo de esto es que vamos a poder participar y nos vamos a asombrar también de lo que Juan había visto, y estaba tan emocionado con esto que lo que hace es simplemente adorar al ángel. Y uno dice, ¿pero por qué hizo? Bueno, pensamos que es por esta emoción que él tuvo, ¿no? Él no pensó bien, y todo lo que él miró lo llevó a cometer una equivocación, y esa equivocación es corregida por el ángel. ¿Por qué? Porque los ángeles no están puestos para adoración, son mensajeros de el Señor. Pero nunca un ángel va a recibir la adoración. Por eso dice claramente, mira, no lo hagas, dice el texto, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, adora a Dios. Entonces lo que está diciendo es que la adoración, mis queridos hermanos, es única y exclusivamente ¿a quién? Para Dios. No para ángeles, no para personas que puedan ser importantes o que sean llamados como representantes de Dios, ¿no? O como que son algo especial de Dios. No. La adoración es única y exclusiva para Dios. Y el ángel que está aquí le menciona eso y corrige esa actitud. Dios, entonces, hermanos, es el único que merece toda adoración. No hay nadie más que merezca tal adoración. ¿No? Usted no debe pensar, bueno, es que como es parte, no podemos pensar que el ángel es un mensajero del Señor, entonces podríamos adorarlo, porque no hay tal. No piense que hay que haber adoración de ángeles. Y era una práctica común anteriormente. En la carta a los Colosenses usted se va a dar cuenta que había, ¿no? Y se corrige, Pablo corrige la adoración a ángeles. No, eso no es correcto. Y es interesante ver que hasta el día de hoy muchas personas adoran ángeles. Cuando la Biblia, un mismo ángel, un mensajero de Dios, dice a Juan, no lo hagas. No merezco la adoración, porque yo soy consiervo tuyo, somos iguales. No podemos estar en esta línea pensando de que yo soy mayor. No, adora a Dios. Ningún ángel, entonces ninguna persona tiene que ser adorada, ¿no? Sea que esté viva o sea que esté muerta, porque a veces también dicen, no, es que también hay que adorar. No, eso es algo que la Biblia no muestra, no es un concepto bíblico la adoración a los ángeles. Entonces, lo que el ángel está mostrando es la grandeza. Está comunicando que la gloria del Cordero, a Él hay que ir y adorarlo por todo lo que ha hecho, porque Él ha dado su vida, Él ha preparado la novia. Él ha muerto por su novia, que es la iglesia, y quiere darle un lugar especial, una posición especial como su novia.
Él es el que merece llevarse toda la gloria. Por eso termina diciendo, ¿no? Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Lo que está diciendo es que la profecía entera, la profecía de toda la Biblia, apunta a una sola cosa: adorar al Señor y adorar al Señor Jesucristo. Muestra la grandeza del Señor Jesucristo, de su obra magnífica y maravillosa, con la cual vino y salvó a los hombres que han puesto su fe en Él. Y así termina el pasaje. Ahora, cuando nosotros podemos pensar, bueno, ¿qué queda para nosotros, no es cierto? ¿Cuál es nuestro desafío? Yo creo que el desafío mayor de nuestro estudio, mis queridos hermanos, es el hecho de pensar de que el Señor va a prepararnos un lugar, como decía en Juan 14, y al momento de preparar un lugar, me muestra que el Señor tiene tanto amor para conmigo, que quiere darme todo lo que esté a su alcance, el hecho de que estemos con Él por la eternidad, porque hemos puesto nuestra fe en el Señor. El Señor es quien nos salvó, el Señor es quien planificó esta obra maravillosa de la salvación. Y qué lindo es pensar que estos acontecimientos, que en esa boda voy a estar yo, va a estar usted, y vamos a poder adorar al Señor. Y vamos a ver cómo se cumple todo este proceso de las bodas. Y vamos a tener un banquete y vamos a ver cómo el Señor se ha preocupado por su iglesia hasta el final de los tiempos. Todavía estamos en ese tiempo de espera, ¿no es cierto? El desposorio, porque el Cordero dice que está preparando un lugar para nosotros. Pues bien, dice que la esposa debía mantenerse, estar preparada, y mantenerse pura hasta que el novio venga a buscar. Eso nos muestra que nosotros estamos puestos aparte. Esto es santificación. ¿Con el propósito de qué? De glorificar a Dios por medio de nuestras vidas y que nuestra vida no quede manchada. Por eso, hermanos, nuestro desafío queda muy claro: vivir para Dios, para agradarle a Dios, adorando a Dios, para que así nosotros podamos decir: gracias, Señor, aquí estoy, con una vida limpia, porque te he esperado y ahora te podemos dar la gloria. Nada más eso, mis queridos hermanos, para el Señor toda la adoración que Él se merece, y para todos ustedes un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por el estudio, mi hermano Nilton. Antes de concluir con la reunión de este día, me gustaría compartir con ustedes los anuncios de las actividades que tenemos en esta semana. El día martes a las 7 de la noche tendremos el estudio bíblico. Estamos estudiando las ordenanzas para la iglesia, así que esperamos que nos acompañen día martes 7 de la noche. El día miércoles a las 6:30 de la tarde tenemos nuestra reunión de oración. Qué bueno que solemos estar un buen grupo, pero muchos de los que deberían estar por algún motivo no nos acompañan. Así que qué tal si nos proponemos este próximo miércoles 6:30 de la tarde juntarnos a través de Zoom para tener nuestro tiempo de oración. El día viernes a las 5 de la tarde está la reunión para niños a través de Zoom. Viernes 5 de la tarde. Y poquito tiempo después, 7 de la noche, está la reunión de damas. Todas las damas invitadas a participar en esta reunión diseñada exclusivamente para las mujeres. El día sábado, por la mañana, a las 10 de la mañana, está la escuela bíblica para los niños. Así que, papás, animen a sus hijos para estar participando por Zoom en la escuela bíblica para niños, sábado 10 de la mañana. Después tendrá lugar la reunión de jóvenes. La hora de esta reunión va a ser comunicada a los jóvenes a través de WhatsApp. Así que estén atentos para saber a qué hora se van a reunir los jóvenes. Y el domingo, como en esta ocasión, 10:30 de la mañana, tendremos la Cena del Señor y posteriormente el estudio bíblico en el libro de Apocalipsis. Ahora sí vamos a tener ya la reunión a través de Zoom y también a través de YouTube. Así que todos estamos invitados a participar en estas actividades de la iglesia.
Hemos insistido varias veces que no es lo mismo reunirnos virtualmente que reunirnos personalmente, pero es lo que nos queda. Ustedes saben que la situación de la pandemia está muy complicada en nuestro país y no queremos exponernos ni exponer a nadie a un contagio. Por eso percibimos que el Señor todavía nos está diciendo: esperen un momento antes de volver a reunirse en forma presencial. Así que tengamos paciencia y aprovechemos este medio virtual para estar juntos, animándonos unos a otros a vivir el estilo de vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Queremos desearles lo mejor, muchas bendiciones de parte del Señor en la semana que ha comenzado ya. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Amén.